Espacio creado para brindar conocimiento electoral, político y la creación de opinión pública con fundamentación democrática que permita contar con elementos de juicio para decidir el derecho al voto. Amigos de Buenos Días Pereira, nos adentramos a hacer una serie de videos ilustrativos con el fin de cumplir un acometido solicitado por la doctora Paola Nieto, presidente de la Asamblea Departamental de Risaralda, en el sentido de fomentar lo que hemos llamado una democracia informada. ¿Y por qué se da? Por la lectura que precisamente se ha dado con respecto a los resultados de la contienda electoral presidencial. Y es decir, esa diferencia entre el voto útil y el voto consciente que precisamente se presentó en estas elecciones con respecto a que se incrementó de manera significativa y relevante el voto de opinión de las personas. Entonces, atendiendo esto, ella ha dado con el compromiso asertivo que tiene y con esa decisión firme de, digámoslo, de enfrentar los retos que hoy Colombia nos presenta frente a las decisiones electorales. Entonces hoy vamos a comenzar. Iniciemos, por ejemplo, con los tiempos que se tienen para la votación y los resultados que se obtienen como tal. Y para ello, entonces, vamos a mirar aquí este formulario E14, que incluso está publicado en la página web de la Registraduría Nacional, y partimos de allí para hacer el respectivo análisis. Este E14 es de la mesa número 5 del puesto censo del municipio de Pamplona Norte de Santander de las elecciones presidenciales 2018, donde precisamente, entonces coloco aquí, mesa 5, Pamplona, ¿cierto? Puesto censo. Para el puesto censo. Entonces resulta de que en este puesto censo se tenía previsto de que votaran 800 electores. 800 electores. Y el resultado en este puesto fue de 529 votos. 529 votos. Los votos por Gustavo Petro en aquella época, estoy hablando del 2018, fueron de 74, como lo pueden ver aquí en el formulario E14, que es el acta de escrutinio. Y Duque sacó 426. También hay que tener en cuenta que los blancos, nulos y no marcados, los votos blancos, nulos y no marcados, fueron entonces 17, 11 y 1. 17, 11 y 1. Sumamos 9, 15, 19 va 1. 2, 3, 5, 12 va 1. 529 es el total. Quiere decir que entonces allí, en ese puesto censo donde podían votar hasta 800 personas, votaron 529 personas. Hecha una investigación, se determinó que entonces allí en ese puesto censo, las personas que estaban allí aptas para votar, la de menor tenía más o menos unos 60 años y de ahí en adelante. Si retomamos entonces que para las elecciones hay 480 minutos, es decir, 8 horas. Uno podría partir en un ambiente controlado y perfecto, que estos 480 minutos se utilizarían todos, pero no es posible, porque ¿en qué momento se empieza a hacer la fila cuando se da la apertura a las elecciones? Uno está no en la mesa, uno está fuera del puesto, ¿cierto? Y antes de llegar a la mesa tiene que pasar el filtro que hace por seguridad la Policía Nacional. En algunos puestos del país donde hay control de biometría,
para validar las cédulas de ciudadanía, tiene que pasar ese filtro, allí le dicen en cuál mesa va a votar. Si no hay biometría, entonces pasa al sistema del infovotante para que le informen en qué mesa. Una vez obtenga ya, le ilustren en qué mesa va a votar, le toca entonces desplazarse a buscar la mesa. En algunas partes esa búsqueda no demora no menos de 1, 2, 3 minutos. Llegar a la mesa y es posible que ya hayan filas, sobre todo en las horas entre las 8 y 10 de la mañana. Por tanto, allí hay ya agotado unos minutos que van a reducir ostensiblemente los 480 minutos que por ley se tienen en un proceso electoral. Si regularmente, y esto no es una hipótesis traída de los cabellos, se podría decir entonces que uno no cuenta sino realmente entre unas 6 y 7 horas, pero vamos a colocarlo en un grado mayor, póngale las 7 horas. ¿Por qué? Porque de todas maneras entre las 12 y 1 del día, incluso 1:40, 2 de la tarde, se reduce mucho el sistema de votación. Eso contando con que las acciones climáticas pues, del día lo permitan, porque cuando llueve demasiado, pues eso se reduce significativamente. Entonces vamos a suponer que partimos de 7 horas, que nos dan 420 minutos para poder votar. Entonces la pregunta es, estas 520 personas, 529 personas votaron en 420 minutos. ¿Cuánto se tuvo que demorar cada persona promedio cuando no se hacen atenciones múltiples? Porque formulario de 11, registro general de votantes no es sino uno. O sea, no se pueden registrar 40 o 20 personas a la vez, sino uno por uno. Entonces, como no tenemos sino 420 minutos, si la persona se demorara 1 minuto para votar, entonces en esa mesa que podían votar 800, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no votara sino, por decir algo, el 50%, que sería, por ejemplo, en este caso que fue las del 2022, que fue el 58%, pero hablando del 2018, que fue el 54%, ¿cierto? Entonces uno diría que allí no votarían más de 400 personas, ¿cierto? Sin embargo, votaron 529, ¿cierto? Pero colocando entonces las 529 con 420 minutos, si la persona se demorara 1 minuto en todos los eventos que le acabo de decir, de llegar a la mesa, pasar la cédula, que le busquen la cédula en el listado formulario de 10, que es la lista de sufragantes, que pase enseguida y le registren la cédula en el formulario de 11, que es el registro general de votantes, que le entreguen las tarjetas electorales debidamente firmadas, que la persona se desplace al cubículo, que marque su candidato de preferencia, que se regrese, que introduzca las tarjetas electorales, que le diligencien el certificado electoral y que le entreguen el certificado y la cédula. Hasta ahí llegan los eventos. Esos eventos no podrían demorarse más de 1 minuto y votarían entonces, de acuerdo a eso, solo las 420 personas en las 7 horas. Están votando 529. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ni siquiera para un solo candidato se estaría agotando el número de minutos y de votación. Entonces, sin decir, venga, ¿qué pasó? Y sin hacer una acusación porque no se tiene un medio probatorio suficiente para decir que hubo un fraude electoral allí y cómo es, simplemente es un interrogante, surge un interrogante. Estamos frente a una posibilidad material de que esto sí pueda ser cierto. Esas son las grandes dudas que quedan. Entonces la gente habla del fraude electoral y se dicen muchas cosas que muchas de ellas son ciertas. Pero esta es una muestra de que realmente en los procesos electorales algo está pasando. ¿Qué sucedió en estas elecciones? En estas elecciones, da precisamente esa vigilancia que se tuvo efectiva dentro del pacto histórico, por decir algo, porque aquí no se trata digámoslo, de hacerlo de manera revista frente al proceso, porque lo que trato de hacer es una situación académica, una herramienta académica aquí,
pero lo tengo que traer a colación. ¿Por qué? Pues porque fue el que descubrió ahorita y recuperó 4 curules en las elecciones de marzo de Congreso. Pero hablemos entonces con las elecciones anteriores. El Mira, que recuperó 3. Es decir, algo está sucediendo entre el proceso electoral de preconteo, que es la consolidación de los datos de manera informativa el día de las elecciones, porque no es vinculante, o sea, no es un medio probatorio jurídicamente aceptable, entre el preconteo versus el escrutinio. ¿Qué está pasando? Es una pregunta que hay que dilucidar y que con toda seguridad pues controvierte y trae al análisis una cantidad de situaciones que de verdad hay que estar alertas. Entonces, hasta hoy dejamos, para no hacerlo tedioso el proceso, y en próximas oportunidades venimos a ampliar mucho más todo este tipo de situaciones que no solamente se vislumbran con respecto al fraude electoral, sino que vamos a hablar de la cifra repartidora, del por qué se presenta y qué es necesario, cuánta es la votación que se requiere para elegir concejales, diputados de las principales ciudades del país, y traer a colación lo que tiene que ver con las inhabilidades, incompatibilidades, etcétera, que precisamente nos permita tener una democracia informada y poder tener elementos de juicio, de conocimiento, no a través de las manipulaciones y de la desvirtualización que hacen algunos medios de comunicación y periodistas, que no solamente informan, sino que emiten juicios de valor, desvirtuando toda la información y tratando de manipularla. Eso no, pues con todo respeto, para mí eso no es periodismo. Si yo lo que hago está haciendo el periodismo, pues lo que hago es informar. Ahora, quiero controvertir, pues entonces cite las personas y hagan la controversia y miren a ver si se logra un consenso frente a la opinión que se está dando, pero el periodista no le asiste la obligación de controvertirlo de esa manera. Ahora, va a ser control político, pues entonces determínelo de esa forma, pero entonces a él como periodista le asiste la obligación de informar, que es su objeto, digámoslo, profesional dentro de lo que hace. Pero no, informa y emite a su vez un juicio de valor personal con el fin de desvirtuar y de manipular la información que está brindando. Entonces, a mí me parece que no está bien. Nos vamos a concentrar en estos días en cada uno de los videos que vamos a presentar, para que en lo sucesivo entonces tengamos lo que la doctora Paola Nieto habla sobre la democracia informada, a la cual le extendemos un saludo especial. Bueno, amigos, nos estamos viendo.